Estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y el honor es mío el poder estar aquí en la Asociación de Conexión con Causa hablando un poquito de la relación de la diabetes con la esclerosis múltiple. La verdad es que el honor es para mí el haber sido invitado por ustedes, Miguel. No, de verdad que estamos muy agradecidos porque aceptaras esta invitación. Para nosotros es de verdad un placer tenerte aquí con nosotros, que nos hables de todo lo que sabes, un poquito de tanta tu experiencia, tu conocimiento, y que es un tema importantísimo ahora en este mes de la concienciación sobre la esclerosis múltiple. Así que sin más preámbulos, me voy a silenciar, me voy a desaparecer un poquito para que te deje hacer tu ponencia, ¿vale? Perfecto, voy a empezar a compartir entonces pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, sí. ¿Sí? Ok, entonces voy a empezar a compartir. Pues bueno, yo les vengo a platicar acerca de la relación diabetes y la esclerosis múltiple. Bueno, les comento. Voy a empezar con esta enfermedad de la diabetes, aunque mucha gente ya sabe en qué se basa esta patología. Creo yo que todavía no tenemos muy en claro cuáles pueden ser las complicaciones de una hiperglucemia. La OMS la define como la hiperglucemia constante que se está dando por la producción insuficiente de insulina a través del páncreas, o esta producción o esta secreción de insulina puede ser también total. Hay diferentes tipos de diabetes, desde la diabetes tipo 1, tipo 2, por otra índole. Entonces, ahorita vamos a abarcar en general y vamos a ir viendo cómo es que se relaciona con la esclerosis múltiple. Hay otras definiciones con asociaciones, confederaciones, que nos dice que esta hiperglucemia crónica es responsable de complicaciones vasculares y neuropáticas. Aquí podemos ver un estimado del número de personas con diabetes en todo el mundo, ¿sí? Es impresionante la cantidad de personas que estamos teniendo con esta enfermedad y que desafortunadamente la hemos estado normalizando. Hemos estado normalizando esta patología y creemos que vivir con diabetes es normal, ¿no? Que no va a causar nada o no ocasiona ningún daño. 5 países con número de personas con diabetes de la edad de 18 a 99 años tienen el número más alto en población con esta patología. Si se dan cuenta, el número 1 es Estados Unidos de América con 33 millones aproximadamente, México con más de 12 millones, Canadá 3 millones aprox, Haití 372,000. Pero si se dan cuenta, la diferencia entre Canadá y México es abismal, y de México a Estados Unidos también llega a triplicarla, pero más entre México y Canadá. Entonces, el número de población en México con esta enfermedad es altísima. Entonces, por eso es que yo quería hablar con ustedes en cómo es que esta enfermedad sí puede estar teniendo una relación con la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones crónicas es la desmielinización, que más adelante vamos a hablar de ello. Ahora, la prevalencia de la esclerosis múltiple, según la OMS, en el 2013 tenemos un estimado de más de 2.3 millones de personas con esta patología. No hay punto de comparación con la diabetes. Sin embargo, hay que recordar que la enfermedad de la diabetes me puede llevar a una neuropatía diabética, pero no tiene nada que ver con la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple se está dando esta afectación directa en el sistema nervioso central, que puede ser por diversos factores que más adelante los vamos a ver, pero se da en el sistema nervioso central y es autoinmune. La diabetes es
relacionada o se puede estar dando por muchos factores también ambientales o autoinmunes, como también lo es la diabetes tipo 1. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de la diabetes? Muchos de ustedes ya lo conocen y los síntomas clásicos es fatiga, siempre está cansado, la poliuria, muchas ganas de estar orinando, una pérdida de peso rápida. Esto está asociado mucho con el catabolismo proteico. Heridas que no cicatrizan, problemas sexuales. La polifagia son personas que siempre tienen hambre, una visión borrosa que se puede llevar a una retinopatía diabética, a una neuropatía diabética, que son los pies y o manos adormecidos, pero esta neuropatía diabética va el daño al sistema nervioso periférico, al sistema nervioso autónomo, diferencia de la esclerosis múltiple, que también hay diferentes tipos. Siempre está sediento, la polidipsia, y hay que recordar que el ambiente ideal de las bacterias es la glucosa. Entonces, las infecciones urinarias, las infecciones vaginales en mujeres siempre están presentes. Entonces, la poliuria lo que me va a llevar es a que se tenga como tal una deshidratación. El cuerpo va a tratar de buscar el equilibrio, va a tratar de desechar como tal el excedente de glucosa que está en mi cuerpo, y entonces estos parámetros de glucosa en orina se van a ver elevados, van a estar mayores hasta los 180 miligramos por decilitro. Y ahí entonces tenemos la sospecha de que mi paciente sí está teniendo como tal hiperglucemia. Al estar teniendo esta poliuria, estas constantes ganas de estar orinando, voy a tener una pérdida de agua y de electrolitos que me van a llevar a una deshidratación. Ajá. Es de ahí que estos pacientes siempre tienen sed. También, al ver que la célula no recibe la glucosa necesaria, hay que recordar que los que son estas células necesarias de glucosa es el tejido adiposo, el tejido muscular y el hepático, y al no tener como tal esta glucosa suficiente, se va a comportar como una glucosa desnutrida. Ajá. Al tener esta desnutrición celular, va a empezar a tener alteraciones en la proteólisis y en la lipólisis. Y entonces vamos a empezar a tener una pérdida de peso constante en estos pacientes. Al no haber una adecuada señalización en el sistema nervioso, es un paciente que siempre va a tener hambre. Ajá. O sea, va a estar teniendo como tal una pérdida constante de peso, puede estar comiendo bastante, pero va a seguir manifestándose la pérdida de peso. ¿Cuáles son las complicaciones? Tenemos complicaciones tanto agudas como crónicas. En las agudas estamos teniendo hipoglucemia, una cetoacidosis diabética, un estado hiperosmolar, no cetosis. Con las complicaciones crónicas me refiero a las microvasculares, a los macrovasculares. En las microvasculares ya sabemos que entre las complicaciones son el daño a lo que es el riñón, al sistema nervioso y a los ojos, la retinopatía diabética. Y las macrovasculares a una aterosclerosis, a una enfermedad vascular cerebral o un infarto agudo al miocardio. Ok, entonces, ¿cómo es que este daño se puede estar dando, esta desmielinización, se puede estar dando en un paciente con diabetes? La hiperglucemia va a incrementar la oxidación de proteínas. Estas van a favorecer la glucosilación de receptores neuronales. Esto lo que va a hacer es bloquear el reconocimiento de los neurotransmisores. Va a haber una pérdida de la sensibilidad en los miembros superiores e inferiores. Y las reacciones de oxígeno, las famosos ROS, las especies reactivas de oxígeno, van a producir una desmielinización de las neuronas. Entonces, se va a presentar parestesias, entumecimiento de manos, calambres,
un intestino perezoso, bradicardia e incontinencia urinaria y fecal. Esto, a la larga, me va a llevar también a qué? A una pérdida de la memoria, a un daño en las funciones del sistema nervioso central y hasta demencia. Y pasando ya entonces a este tema de la esclerosis múltiple, podemos ver, y no voy a ahondar porque yo creo que ya les han hablado bastante de esta enfermedad, de lo que es, de los síntomas, de los signos, del diagnóstico y demás. Yo solamente vengo a hablarles aquí acerca de la relación con la diabetes. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, crónica, autoinmune, inflamatoria que afecta a todo el sistema nervioso central. Constituye la principal causa de discapacidad neurológica no traumática entre los adultos jóvenes. Y esta enfermedad se está dando más en mujeres alrededor de los 20 a los 40 años, ¿sí? La fisiopatología favorece y parece una activación inmunitaria que atacaría las vainas de mielina, causando degeneración axonal progresiva e irreversible. Entonces, en los ataques agudos de la esclerosis múltiple se observa una mayor inflamación de la mielina. Esta patología va muy de la mano con un proceso inflamatorio crónico de bajo grado, al igual que la diabetes. Entonces, ambas enfermedades aumentan el estrés oxidativo y con ello la generación de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno son las causantes de un daño en lo que es la estructura y la composición de las células neuronales. Aquí se está rompiendo, si lo quieren ver así, lo que es la mielina. Y entonces es como si fuera un cable, se está perdiendo la señalización correcta de las neuronas. Ajá. Esto me puede llevar a qué? A que no haya como tal ya una función en el sistema nervioso central y entonces me lleve a una muerte celular. ¿Cuáles son los factores de riesgos? Se han identificado diversos factores de riesgos, entre ellos infecciones, se ha visto que también la genética, pero algo bien importante es que se asocia esta enfermedad con la deficiencia de la vitamina D. Faltan más estudios para ver si realmente las personas que están teniendo deficiencia de vitamina D están teniendo mayor riesgo de desarrollar como tal esclerosis múltiple. Sin embargo, la vitamina D también se relaciona con la diabetes. Esta vitamina es una maravilla, tiene efectos antioxidantes, pero tiene una función más de prehormona. Esta vitamina, la vitamina D, se ha visto que la podemos obtener a través del sol, pero la verdad es que la población mexicana carece de vitamina D y este interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono. Y también se le ha asociado ahorita con la esclerosis múltiple. También por eso se dice que la incidencia es mayor en personas que están viviendo en latitudes más altas. El desarrollo de la esclerosis múltiple ha sido asociado a múltiples factores, desde estímulos ambientales hasta desajustes inmunes. A pesar de su variada gama etiológica, la patología clásica consiste en 3 aspectos, que es la inflamación perivenosa, la desmielinización y la gliosis, que es este cambio en el funcionamiento celular. El diagnóstico, muchos estudios nos hablan de que el diagnóstico se está dando con base a los criterios de McDonald. En estos criterios se define un brote como un episodio de alteraciones neurológicas sugestivas de esta patología que dura más de 24 horas. Estas lesiones se pueden objetivar mediante la realización de una exploración neurológica. ¿Quién da el diagnóstico como tal? Nuestro primer contacto es
el médico internista. El médico internista es el que te va a referir con el especialista, con el neurólogo, y el neurólogo es el que da como tal el diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas de la esclerosis múltiple van a ser diversos porque altera diferentes sistemas, entre ellos el sistema urinario. Puede haber urgencia, frecuencia, retención e incontinencia. En el intestino puede existir constipación, urgencia, incontinencia, cerebelosos, incoordinación, temblor, cognitivos, una dificultad para la concentración, la memoria, la disfunción ejecutiva, los motores, debilidad y espasticidad, las sensoriales, pérdida de la sensibilidad, disestesia, así como fatiga crónica, trastornos emocionales también, depresión, ansiedad, la habilidad emocional, disfunción sexual y la pérdida de la visión. Pero no voy a ahondar en esto porque yo sé que ya les han hablado mucho con referente a este tema. Ahora, las enfermedades que pueden mostrar síntomas semejantes a la esclerosis múltiple son diversas. Tenemos desde las genéticas, las infecciosas, las inflamatorias, las metabólicas, las neoplásicas, las estructurales, las vasculares, las intoxicaciones y las misceláneas. Aquí sí tiene que ser muy hábil el especialista para detectar la esclerosis múltiple porque esta puede ser engañosa. Ahora, el estrés oxidativo. El estrés oxidativo ya les comentaba yo que está tanto en la diabetes como en lo que es la esclerosis múltiple. Entonces, el estrés oxidativo puede determinar el comienzo y la complicación, y la progresión de complicaciones tardías, y se ha demostrado que existe un aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno y una disminución de las defensas antioxidantes en las personas con diabetes y con esclerosis múltiple. Entonces, el sistema nervioso central es particularmente susceptible al estrés oxidativo, ya que la tasa de utilización de oxígeno es alta, mientras que las concentraciones de enzimas antioxidantes son relativamente bajas. Además, los altos contenidos de lípidos poliinsaturados son más vulnerables. ¿A qué me refiero con esto? A que en una dieta con un paciente con esclerosis múltiple sí tenemos que controlar muy bien lo que son las grasas, sobre todo las grasas saturadas. ¿Por qué? Porque estas favorecen la producción de especies reactivas de oxígeno y con ello ocasionan severos daños en los componentes celulares como las proteínas, lípidos y en el ADN. No sé si al momento de estar moviendo mi camarita porque me estorba en mis diapositivas, se ve ahí. Pero bueno, la acumulación de sorbitol se conoce, mejor lo voy a bajar porque me estorba. Ay, perdón. Entonces, la acumulación de sorbitol se conoce que la glucosa es metabolizada por medio de la exocinasa glucosa 6-fosfato y que ante hiperglucemia persistente ocurre saturación de la exocinasa y el exceso de glucosa es convertido en sorbitol mediante la vía de los polioles. ¿A qué me refiero con esto? A que al momento de que nosotros estamos teniendo una hiperglucemia constante en el paciente, entonces se va a activar una vía metabólica de los polioles. Esta es causante de toxicidad celular y daño por efecto osmótico directo. Entonces, la hiperglucemia crónica se relaciona con la disminución de la velocidad de la conducción nerviosa. Al activarse esta vía de los polioles, va a haber una inhibición competitiva de la captación del mioinositol, que es un compuesto dependiente de la bomba sodio-potasio ATP-pasa. Al momento de que cae esta actividad de esta bomba sodio-potasio, va a haber un deterioro estructural del nervio y va a haber un deterioro funcional del nervio. Entonces, las asociaciones directas de la diabetes con la esclerosis múltiple es en alteraciones en los procesos inflamatorios y en los desequilibrios óxido-reductivos. Ambas están presentando
infiltración de las citoquinas proinflamatorias, que estas activan los macrófagos, que son las células que dan inicio a las lesiones en la esclerosis múltiple. Estas van a fagocitar la mielina y van a promover la desmielinización activa por secreción de las citoquinas, radicales libres de oxígeno y de las enzimas proteolíticas. Todas estas citoquinas proinflamatorias, háblese interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, las natural killer, entonces van a estar presentes y lo único que van a hacer es que se promueva la desmielinización a través de estas citoquinas. Entonces, la glucosilación proteica. La hiperglucemia va a causar glucosilación de la mielina de los nervios con aumento en el recambio y la desmielinización. Además, la glucosilación puede atrapar proteínas plasmáticas en la mielina. Es posible que estos cambios en la mielina causen daño neural o disminución de la conducción nerviosa. Y me van a decir, ¿de qué me estás hablando, Edith? A lo que yo me refiero es que esta glucosilación proteica se puede estar dando favorecida a un aumento elevado de hidratos de carbono o de azúcares. Los azúcares favorecen como tal que se dé este daño estructural en el sistema nervioso tanto autónomo como central. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer y a lo que yo me quiero enfocar en esta plática es que en el tratamiento dietético, tanto para pacientes con esclerosis múltiple como con diabetes, la distribución de los hidratos de carbono sea con base a las necesidades de cada persona. Este es nuestro objetivo nutricional. El empleo de las intervenciones nutricionales debe de ir más allá de una reducción del consumo de azúcares simples, grasas, proteínas o hidratos de carbono. Se tiene que contribuir a reducir tanto el estrés oxidativo, que es el que está causando también el daño, y el proceso inflamatorio a través de la infiltración de las citoquinas proinflamatorias. Entonces, el tratamiento nutricional es un aliado al tratamiento farmacológico que el paciente esté llevando de esclerosis múltiple. Ahora, el uso de los probióticos. El uso de los probióticos es necesario en pacientes tanto con diabetes como con esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque lo que es la microbiota intestinal se ha visto muy relacionada con las funciones neurológicas, ¿sí? De hecho, al tener un intestino, una disbiosis intestinal, un intestino no saludable, va a haber afectación directa en el sistema inmunológico. Entonces, el empleo de los probióticos a dosis específicas constituye una estrategia en la nutrición funcional para el restablecimiento de una microbiota sana, conocidos como los inmunomoduladores. Hay que recordar que el paciente con esclerosis múltiple está teniendo un tratamiento con inmunosupresores y también puede estar teniendo algunos otros fármacos, ahora sí que prescritos por su médico, en el cual también esté manejando los glucocorticoides, los corticoides. Entonces, los microorganismos más ampliamente estudiados por su efecto inmunomodulador son los lactobacilos y las bifidobacterias. Nosotros podemos consumir probióticos naturales, la kombucha, el kefir, el yogur natural, el chocrot, el kimchi, miso, la masa madre, las aceitunas, vinagre de manzana, chocolate oscuro, espirulina. Todos estos probióticos naturales van a favorecer como tal la microbiota intestinal, se va a colonizar con microorganismos benéficos y estos me van a ayudar a que baje lo que es el proceso de inflamación que se está presentando en esclerosis múltiple. Pero hay que recordar que ninguno de estos alimentos es un alimento milagro. Ajá, o sea, no por el simple hecho de que esté consumiendo kombucha, kefir o un yogur natural,
va a bajar la inflamación. La alimentación de un paciente con esclerosis múltiple y en un paciente con diabetes tiene que ser equilibrada y con base o ajustada con base a las necesidades de cada persona. Hay diversas intervenciones nutricionales. En un paciente con esclerosis múltiple se recomienda el consumo de frutas y de verduras, una dieta mediterránea, una dieta antiinflamatoria, con un aporte suficiente y adecuado de antioxidantes es lo ideal. Una dieta basada en plantas, el conteo de los hidratos de carbono, la relación de insulina e hidratos de carbono, una dieta baja en hidratos de carbono también favorece que no haya lo que es la glicación proteica y entonces no se favorezca el daño en lo que es el sistema nervioso. La cetosis y el ayuno. Le puse también ahí asterisco porque aunque todavía nos falta evidencia científica para poderla recomendar en este tipo de pacientes, tanto en esclerosis como en diabetes, sí se tiene que hacer, repito, con base a las necesidades de la persona, ¿sí? Porque no para todos es la cetosis, el ayuno, una dieta mediterránea, una dieta basada en plantas. No hay una dieta ideal para un paciente con esclerosis múltiple. No hay una dieta ideal. Todo es con base a disminuir el proceso inflamatorio y el estrés oxidativo. Y eso lo vamos a ir viendo con base a la intervención que se esté dando en el paciente. Nosotros como nutriólogos tenemos que ir mediando y observando cuál es la alimentación adecuada en este paciente, buscando estos objetivos. El consumo de la vitamina D, la vitamina C, el zinc, la vitamina E, el uso de antioxidantes y el omega 3, si se recomienda en un paciente con diabetes, más a mi favor en un paciente con esclerosis múltiple. Ya les hablaba un poquito de la vitamina D, que tiene estos efectos protectores. Ahorita, de hecho, en pandemia, la vitamina D se agotó en muchos lugares por tener una relación estrecha en el sistema inmunológico, entonces de protección. Entonces la vitamina D se tiene que ofrecer ya sea en los alimentos, tomando el sol o en los suplementos. La vitamina C también, el zinc, la vitamina E, que también tiene este efecto antioxidante. El uso de antioxidantes me refiero a otros componentes como el selenio, los flavonoides, que ahorita los vamos a ver. Y el omega 3, este ácido graso esencial, se ha vuelto tan necesario en muchas patologías, pero tiene efectos cardioprotectores. Entonces, en la esclerosis múltiple se ha recomendado también bastante y en la diabetes porque tiene un efecto de bajar o de ayudarnos a lo que es la inflamación. Ahora, el ácido lipoico. El ácido lipoico nosotros lo producimos de manera natural. Es una pequeña molécula de ácido graso, pero existen fuentes exógenas y estas fuentes exógenas han demostrado presentar propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. El ácido lipoico me inhibe la producción de la molécula de la adhesión celular vascular 1 y de la molécula de adhesión intercelular 1, y esta atenúa el factor de la necrosis tumoral alfa e inhibe la activación de las células natural killer y la citotoxicidad. ¿Dónde podemos encontrar el ácido lipoico? Lo podemos encontrar en alimentos como el jitomate, el brócoli, las espinacas, el coles de Bruselas, los guisantes y en todas las vísceras, como el hígado, los riñones. Ahí podemos estar encontrando el ácido lipoico. Y ahora, los flavonoides. Los flavonoides representan una importante fuente de antioxidantes en la dieta humana. Y los flavonoides no solamente ayudan en la esclerosis múltiple, ni tampoco nada más en la diabetes, sino en un cáncer. También ayudan en la dislipidemia y en muchas otras enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, debido a su hidrofilicidad, los flavonoides son propensos a concentrarse en la interfaz entre las bicapas de fosfolípidos y el citosol.
donde pueden prevenir la peroxidación de lípidos. Los flavonoides pueden prevenir el estrés oxidativo mediante un barrido directo de los radicales libres. O sea, ese es el factor o la función más importante de estos compuestos que están ayudando a que los radicales libres no estén ocasionando un daño. De esta manera, los flavonoides pueden oxidarse y formar un radical más estable y menos reactivo. ¿Por qué? Porque hay diferentes radicales libres. Hay unos que son menos reactivos y que ocasionan menos daño, y que hay otros, como les comentaba, que el consumo excesivo de hidratos de carbono o de azúcares, esta hiperglucemia va a favorecer la producción de estas especies reactivas de oxígeno, pero que están ocasionando mayor daño directo al sistema nervioso central y autónomo. Y los flavonoides los encontramos en sus diversas formas, y son estos alimentos como la naranja, la soya, el perejil, el apio, el orégano, manzana, cebolla, pera, todos los frutos rojos, las frambuesas, los blueberries, arándanos, grosellas, la uva, el cacao, el té verde, el té negro, el té de frutos rojos, tienen flavonoides y nos están ayudando, nos están protegiendo a que baje el estrés oxidativo. Y algo bien importante es el equipo multidisciplinario. Tenemos que trabajar en equipo en estos pacientes porque todos vemos diferentes áreas. Entonces, desde el médico internista, el neurólogo, el nutriólogo, el psicólogo, el fisioterapeuta, entonces todos son sumamente importantes para que el paciente con esclerosis múltiple y también con diabetes tenga una mejor calidad de vida. Y pues bueno, no sé si me fui demasiado rápido. Eso sería mi participación y espero no tengan dudas, y si las tienen, estoy aquí para resolverlas. No, amiga, pues muy bien, la verdad es que todo esto es un tema muy, muy, muy complejo, pero la verdad no lo digeriste mucho, ¿no? O sea, lo haces parecer que es muy fácil. Y bueno, Pues por no ahí estaba fácil. Traté de hacerlo un poquito más entendible. Dije, espero claro, entender. no, la verdad es que bien, es un tema muy, 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 sí es muy complejo, la verdad es que es un tema, pero además muy importante. No mencionabas ahí ciertos aspectos importantes de la alimentación en cuestión de cuidar las cuestiones neurológicas o neuropáticas relacionadas tanto con la esclerosis múltiple como con la diabetes misma, ¿no? Y la importancia que hay en saber esta parte de la neuropatía producida por la esclerosis múltiple, pero también lo que es producida propiamente por la diabetes, ¿no? Exactamente, así Y es. bueno, ya hay ciertos problemitas de desmielinización, ciertos problemitas en cuestiones neurológicas, como para que además le agregues diabetes a la situación y además de esto le agregues una mala alimentación o una alimentación que no te va a beneficiar, al contrario, te va a perjudicar estas cuestiones de gliosis y demás situaciones. Bueno, es una cuestión realmente importante, ¿no? Yo creo que todos los pacientes, todos quienes presenten este tipo de enfermedades desmielinizantes, cuestiones de diabetes, tendrían que saber esto, tendrían que tener esta asesoría de un profesional, ¿no? Lejos de, muchas veces caemos en el me dijo mi vecina que coma esto, me dijo tal que comiera esto. Incluso nosotros como profesionales de la salud a veces se dan ciertas recomendaciones sin saber el daño que se puede causar o sin saber que con la información correcta podemos dar un beneficio mucho mayor. Claro, así es. Y sí, y por eso también recalqué, Miguel, que es muy diferente, ¿no? Sí hay una desmielinización, obviamente, en la diabetes ocasionada por la neuropatía diabética, que es una de las complicaciones crónicas de la enfermedad, pero la esclerosis múltiple tiene diferentes tipos, y esta desmielinización se está dando directamente al sistema nervioso central, lo que a veces la diabetes nada más se está dando el daño en el sistema nervioso autónomo, en el periférico, Claro. Sí, sí, ¿no? sin duda. Entonces, pero ya la esclerosis múltiple, entonces ahí está atacando ya directamente cerebro y lo que es la médula.
Sí, ya tiene específicamente una cuestión central, ¿no? Ya una cuestión en Exacto. sí de síntomas un poquito complicados, más difíciles, y que, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Si no vamos a ayudar en esta parte con la cuestión alimenticia, o porque no sabemos, porque no tenemos asesoría, es algo muy importante. Amiga, te mandan muchos saludos por aquí, algunos comentarios que nos mandan. Patricia Barzola nos dice hola. Sol Gutiérrez nos dice todo muy bien, sin preguntas, excelente ponencia. Sergio Cortés nos da una preguntita por ahí, nos dice, yo consumo mucho yogur griego, ¿tiene alguna contraindicación? Sergio Cortés es un paciente con esclerosis múltiple. Eh, Ok, fíjate, Miguel, que aquí depende mucho del tipo de yogur, ¿no? Si el yogur griego me está diciendo que tiene una cantidad mínima de azúcar, entonces está correcto. Pero también en el mercado existen muchos tipos de yogur que no favorecen absolutamente nada y que son engañosos. Hay yogur griegos que tienen una cantidad impresionante de azúcares. Entonces, dentro de mis recomendaciones que yo sí les doy es que entre menos consumo de azúcar se esté dando, mucho mejor, porque como lo mencioné con las diapositivas, favorece como tal la desmilinización. Entonces, sí hay que checar muy bien la información nutrimental, hay que observar si el contenido de azúcares es bajito o es nulo. Si es nulo, está perfecto. Si es mínimo, ok, está aceptable. Pero si esta cantidad de azúcar es elevada, mejor quitarlo. claro. Entonces, por ahí tomarla en cuenta la cuestión de las indicaciones del yogur, pero tomar muy en cuenta las cuestiones del azúcar, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, un yogur natural alto en proteínas, eso es lo que se recomienda mucho. Otra cosa de las que también se me pasaba, en un paciente con esclerosis múltiple, no se recomienda tanto, es más, de hecho, yo lo quitaría los alimentos de origen animal, las carnes rojas, Ok. ¿no? Las carnes rojas favorecen la inflamación. Entonces, si podemos estar quitando en su totalidad el consumo de estas carnes rojas, mucho mejor y quedarnos con carnes blancas. Claro, y que por ahí las cuestiones, a mí me preguntaban hace tiempo, yo igual conocía sobre esto de disminuir o evitar la inflamación con el consumo de carnes rojas y me preguntaban, bueno, ¿y de dónde puedo sacar yo esa proteína de la carne roja o los beneficios de las carnes rojas? O si hay algún efecto adverso o alguna cuestión por no consumirlas. No, fíjate que no. Ahorita ya es muy fácil obtener el aporte total de las proteínas y este se puede dar a través de los alimentos, sí de origen animal, pero carnes blancas, o sea, obviamente con una cantidad moderada. El consumo de cereales, el consumo de leguminosas, el consumo de verduras. Entonces, eso me puede ayudar mucho a cubrir el total de proteínas y no favorecer lo que es la pérdida muscular, ¿no? Entonces, sí se puede dar carnes, o sea, pero blancas, evitar más lo que son estas carnes rojas porque sí favorecen la inflamación y lo que nosotros estamos buscando es una dieta antiinflamatoria, poderle proporcionar a este tipo de pacientes. Por ahí lo mencionabas, ¿no? Evitar las grasas Saturadas. saturadas, evitar el alcohol, me imagino también en exceso, Sí, bueno, evitarlo lo más posible, ¿no? sí, de hecho Que no son se cuestiones que recomienda. por ahí nos dan ciertos problemas inflamatorios. Y las carnes rojas también favorecen lo que son las grasas saturadas. Entonces, si nos podemos quedar con un aporte mínimo de grasa saturada en este tipo de pacientes, sería lo ideal, ¿no? Pero sí los lípidos, las grasas saturadas sí están favoreciendo también este daño y favoreciendo el estrés oxidativo. Sin duda. Amiguita, pues muchísimas gracias. Por ahí te leo otros comentarios que nos están dando. Excelente información, nos dice Ara Hernández. Rosy Valenzuela, saludos, hermosa Edith, bienvenida. Saludos, hermosa. Un placer que estés con todos nosotros. Gracias por toda la información. Gracias por unirte a esta causa. Gracias por la información tan valiosa. Amiguita, muchísimas gracias. De verdad que el tiempo se nos va, se nos vuela. Ya estamos concluyendo
estas jornadas de ponencias y de verdad que es un gusto, un placer y todo un honor el que hayas aceptado nuestra invitación a nombre de Conexión con Causa y todos los que la conformamos. Queremos agradecerte no solamente esta ponencia, esta información que nos regalas, sino que te sumes a este proyecto. Sabemos que de tu ardua labor para trabajar con personas, el humanismo con el que trabajas y eso es lo que queremos agradecerte. No, muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que muchísimas gracias. Te repito, el honor es mío el estar con ustedes, el poder contribuir un poquito en lo que es esta patología con ustedes en la asociación. La verdad es que el honor es para mí, el poder estar aquí el día de hoy. Y muchísimas gracias por todo, por todo. Entonces les mando también un saludo a Rosy y a todo el equipo que conforma Asociación Conexión con Causa. Muchísimas gracias y si te parece, antes de despedirnos, vamos a clausurar nuestras jornadas, ¿te parece? Perfecto. Siendo las 7:56 del día 30 de mayo del 2021, damos por clausuradas nuestras primeras jornadas de ponencias sobre la concienciación de la esclerosis múltiple. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron, los que nos siguieron en estas ponencias, a todos y cada uno de los ponentes que nos regalaron toda su información, su experiencia, sus testimonios, su tiempo, y todo con la idea de incluirse en un proyecto que va tomando forma cada vez más. Un proyecto que sigue creciendo, un proyecto que está formado por muchísimas personas que estamos dedicados principalmente a la inclusión, a la concienciación y a la información sobre la esclerosis múltiple. Una enfermedad que, como ya hemos visto alrededor de todas estas ponencias, es una enfermedad muy complicada, muy difícil, una enfermedad llamada la enfermedad de las 1000 caras, pero que muchas veces los pacientes que presentan estas enfermedades no tienen una voz que se escuche. Nosotros queremos ser en esta asociación esa voz y que cada vez esa voz sea mucho más fuerte. Así que en nombre de todos los que conformamos Conexión con Causa, los invito a que sigan nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, donde seguiremos subiendo todos nuestros videos, más información, haremos muchas más campañas y la idea de esto es llegar a muchas más personas. Así que muchísimas gracias a todos los que nos visualizan. Amiga, muchísimas gracias por tu participación y por tu colaboración. No, gracias a ti. Un honor. Nos vemos muy pronto. Linda noche. Igualmente.